Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta clase muestra sobre Derecho de la Propiedad Intelectual. Mi nombre es Ana María Velázquez Hernández y vamos a dar un breve recorrido por los derechos de autor en este día. Para ello, debemos iniciar con cuál sería nuestro objetivo de clase, que es que analicemos ustedes y yo instituciones que comprenden los derechos de autor. El derecho, antes de entrar directamente a los derechos de autor, tengo que establecer que el derecho de la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes. Aquí cabe precisar algo muy importante. Esta definición que tienen aquí es tomada de la WIPO. La WIPO es el Organismo Internacional de la Propiedad Intelectual. Esta comprende a todos los intangibles y es sumamente interesante porque es todo aquello que no se ve, que no se puede tocar y sin embargo vale muchísimo dinero para la empresa, ¿no? ¿Cuál es propiamente la regulación de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual en nuestro país? Punto número 1 tenemos que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecidas en este punto, en el artículo 128. Este tiene varias leyes reglamentarias, dentro de las cuales destacan la Ley Federal de Derechos de Autor, lo que es la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley de Competencia Económica, que es esta, la Ley de Competencia Económica, la Ley de Variedades Vegetales y Biotecnia, la Ley Federal de Variedades Vegetales y Biotecnia. Entonces, tenemos que la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, que abarca varios, como ahorita lo vamos a ver, es sui generis, porque nos dicen es propiedad, pero propiamente no hay, hay una disposición, indudablemente, pero no hay un bien material. Entonces, por eso sui generis significa única en su género. La propiedad intelectual, vamos a ver que no hay algo parecido, no hay una rama del derecho o materia del derecho que tenga que ver con esta. De ahí tenemos entonces que los derechos que constituyen a la propiedad intelectual son la propiedad industrial, que viene siendo esta, la propiedad intelectual, que en España, que es la madre de los derechos de autor, son derechos de autor, y las variedades vegetales y biotecnia. Hoy solamente abordaremos un poquito sobre derechos de autor. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas decimos que es toda creación intelectual protegida legalmente que tiene que ver con las bellas artes. Un derecho de autor forzosamente tiene que ver con lo que es la fotografía, la literatura, la danza, la arquitectura y demás. Todo lo que tenga que ver con bellas artes y que no sea tangible, por así decirlo, es derechos de autor. Cabe precisar algo, lo que nosotros compramos, ya sea, ustedes han de preguntar, la escultura, ok, una escultura es derechos de autor, ¿por qué? Si sí lo puedo ver, si lo puedo tocar, pero en un momento determinado la creación, esa parte de la persona que esculpió esa estatua o esa escultura, no se ve, no se puede tocar. Podemos tocar el soporte material, pero no le podemos hacer nada más. Es también como, por ejemplo, cuando tenemos un libro, tenemos el soporte material, pero no tenemos absolutamente nada más, ¿ok? De ahí tenemos lo que comprenden los derechos de autor. Comprenden los derechos, aquí vamos, morales, patrimoniales, conexos, de simple remuneración, lo que son las reservas de derechos, sociedades de gestión colectiva y contratos de edición. Todos estos se verían a fondo en una clase normal
y veríamos lo interesante a través de casos, porque la propiedad intelectual, llámese derechos de autor, llámese propiedad industrial y variedades vegetales y biotecnia, se ve solamente con casos, solamente qué es lo que pasó en el caso Chespirito, qué pasó en el caso Pepe Aguilar, qué pasó con la Marsellesa, porque es una obra huérfana y todo esto, ¿no? Pero son todas aquellas instituciones que comprenden los derechos de autor. Entonces, la conclusión de la clase es que mediante esta hemos analizado y aprendido cómo se integra el derecho de autor a fin de sentar las bases para aplicar la teoría en la práctica. Les doy las gracias por haber estado conmigo y espero sea de su agrado. Cuídense mucho. Hasta pronto.